Jóvenes cachimbos, ¿qué tal? Los saluda el profesor Rocha de Habilidad Verbal. Como ya habíamos adelantado la semana anterior, tenemos que desarrollar los aspectos medulares del sentido contextual de un término en el marco de los tipos de ítems en la comprensión lectora. Entonces, si bien es cierto, este es un tipo de ítem bastante elemental, bastante básico, y que debería implicar en realidad un margen de error mínimo, tiene sus matices, y estos matices me interesaría discutirlos con ustedes a continuación, a propósito de una serie de conceptos que nos van a plantear para esta semana. Por ejemplo, el de notación, el de connotación, más o menos cómo entendemos estos conceptos asociados directamente con las preguntas. Va a ser en realidad una buena oportunidad para poder aproximarnos bien a estos conceptos, de manera que la resolución de preguntas de este tipo sean consistentes. Entonces vamos a empezar, en primer lugar, definiendo qué es sentido contextual a continuación y directamente vamos a pasar a enfocarnos en una de las actividades. Bueno, y entonces, jóvenes cachimbos, como nosotros apreciamos aquí, vemos el caso de quimera. Quimera puede tener varias acepciones, varios sentidos. Eso en realidad es normal en todas las palabras. Todas las palabras son polisémicas, todas las palabras amplían su red significativa, y eso es porque en el uso cotidiano, en el uso concreto, la semántica pues va a ir incrementando su carga significativa. Y eso está bien. En realidad nosotros somos capaces de procesar esos sentidos, somos capaces de interpretar los sentidos. Pienso yo en lo siguiente para que el ejemplo quede todavía más claro, ¿no? Pensemos en esto. La mesa está sucia. La mesa está sucia. Esa sería una oración y quiero que se enfoque en ese adjetivo. Y también ese pugilista boxea sucio. Y tenemos en realidad el mismo adjetivo. La pregunta en rigor es, ¿el adjetivo sucio significa lo mismo? Definitivamente no significa lo mismo. Yo una pregunta que les haría es, pensemos en sucio fuera de estos contextos. Voy a colocar la palabra acá, sucio. Muy bien. Si yo coloco la palabra sucio fuera de contexto, ¿con cuál de las dos acepciones, con la acepción 1 o con la acepción 2, ustedes lo relacionarían directamente, sin necesidad de pelear un contexto? Bueno, probablemente sea con la acepción 1. Este es el sentido más general, digamos, el sentido que reconocemos todos. Y este es un sentido mucho más específico, pero que puede ser utilizado en determinados contextos. ¿A qué nos referimos con sucio en el ámbito del boxeo? Nos referimos en rigor a un pugilista que no respeta las reglas, ¿no es cierto?, del boxeo. Por ejemplo, tú cuando boxeas no puedes cabecear al oponente. ¿Estamos de acuerdo? Cuando boxeas no puedes tirarle codazos. Y también la inclinación, el ángulo de los brazos tiene que tener determinada distancia. Son reglas que uno tiene que cumplir, ¿no? No puedes golpear en la nuca a tu oponente, de manera que este tipo de reglas no puedes transgredirlas, ¿no? Sin embargo, hay boxeadores que sí, con mucha maña, pueden saltarse esas reglas y hacer daño a su contrincante. Ese tipo de boxeadores son boxeadores sucios, ¿no? No porque sean desasiados, sino porque infringen las reglas. Entonces, acá sucio podría ser ilegal, puede ser tramposo. Y este tipo de sentidos son los que uno va a intentar determinar en el texto. En el texto no pueden ustedes apelar al sentido literal del término, siempre tienen que buscar aquel sentido derivado que en el contexto adquiera un valor, adquiera una funcionalidad. Ese tipo de cosas vamos a resolverlas ahora, ¿no? Vamos a permitirnos abordar el sentido contextual en distintas actividades. Y empezamos con la primera a continuación. Es un texto extenso, ciertamente, y a partir de ese texto es que nos están pidiendo 5 palabras. Y voy a resaltarlas de inmediato. La palabra conspiración, la palabra cruciales, la palabra refrenda, ¿sí? La palabra subrayar, por aquí arriba se me pasó, vamos a subrayarla bien. Subrayar. La palabra incordiarnos, por aquí está la palabra incordiarnos. Y no más, hay 5 palabras ahí y tenemos nosotros que buscar el sentido de estos vocablos. Vamos con la primera de ellas, dice lo siguiente acá. Bueno, rebate también, bueno, eso está después, vamos a leer el texto en primer lugar. En La sociedad abierta y sus enemigos, Popper señaló que existen algunas conspiraciones, pero también que el sorprendente hecho de que a pesar de su ocurrencia desmiente la teoría de la conspiración es que pocas de estas conspiraciones tienen éxito a fin de cuentas. Los conspiradores rara vez consuman su conspiración. Entonces, un primer concepto que podemos
nosotros recobrar este primer párrafo es conspiración. Ese es el concepto medular, digamos. Entonces, de nuevo, ¿no? Dice, a pesar de su ocurrencia, desmiente la teoría de la conspiración. Es que pocas de estas conspiraciones tienen éxito a fin de cuentas. Los conspiradores rara vez consuman su conspiración. Muy bien. Polidoro también señala la obra de Richard Hofstadter, historiador que examinó a los teóricos de la conspiración a través de la lente de la psiquiatría. En un artículo publicado en 1964 en la teoría Harper's Magazine, Hofstadter emplea el término paranoico para subrayar que el conspiracionista ve el sino, o sea, ve la suerte de las conspiraciones en términos apocalípticos, ¿no? Trafica con el nacimiento y la muerte de mundos enteros, de órdenes políticos completos, de sistemas completos de valores humanos. Y agrega, siempre está en las barricadas de la civilización, vive constantemente en momentos cruciales. Ahora bien, Hofstadter emplea el término paranoico no en el sentido clínico, sino como recurso retórico. La persona clínicamente paranoica piensa que los demás están conjurados contra él en lo personal, mientras que el paranoico social piensa que los poderes ocultos están persiguiendo a su clase, su nación o su religión. Yo sostendría que este último es más peligroso, pues ve su calvario como algo compartido, quizá con millones de personas más. Esto refrenda su paranoia, y para él le explica eventos tanto históricos como actuales. En teoría, la idea de que el mundo está lleno de teóricos de la conspiración no debería incordiarnos. Por ejemplo, si determinado número de personas piensa que los estadounidenses no llegaron a la Luna, eso simple es malo para ellas, pero resulta que dicha desinformación puede tener consecuencias que lleguen más allá. En un estudio publicado el año pasado en el British Journal of Psychology, Daniel Jolly y Karen Douglas encontraron que la exposición a las teorías de la conspiración reduce, continuamos con el texto, la posibilidad de que esa persona participe en los procesos políticos, a diferencia de alguien que cuenta con información que rebate. Esta es la última palabra que tenemos que, de la cual tenemos que buscar un sinónimo, ¿no? Rebate las teorías de la conspiración. Vamos a empezar con esta palabra en principio, ¿no? La palabra rebatir. A diferencia de alguien que cuenta con información, una persona informada que rebate las teorías de la conspiración. Son varios los sentidos aquí, ¿no? Y es el sentido literal, ¿no? Podemos colocar impugnar, podemos colocar confutar, podemos colocar refutar. ¿Listo? Ahora, en el caso de incordiar, me voy a permitir situarlos a ustedes en el texto. Dice lo siguiente acá, ¿no? En teoría, la idea de que el mundo está lleno de teóricos de la conspiración no debería incordiarnos, ¿no? Es decir, no debería generar desconciertos, no debería generarnos disgustos, ¿no? No debería incordiarnos, no debería disgustarnos. Ese puede ser un sinónimo posible, disgustarnos. ¿Sí? En el caso de refrendar tenemos el verbo siguiente. Esto refrenda, es decir, fortalece, refuerza. En el caso, ¿no es cierto?, del conspiracionista, ¿no? Dice lo siguiente, yo sostendría que este último es más peligroso, ¿no? Pues ve su calvario como algo compartido, quizá con millones de personas más. Esto refrenda, es decir, refuerza su paranoia, y para él le explica eventos tanto históricos como actuales. ¿Qué cosa, profesor? La persecución, ¿no? La persecución de clase, de nación o de religión. Esto refuerza justamente la paranoia del conspiracionista. La palabra crucial, dice acá, siempre está en las barricadas de la civilización, vive constantemente en momentos cruciales, ¿no? ¿A quién se refiere? Se refiere al conspiracionista. ¿A qué nos referimos con crucial? Crucial aquí es relevante, importante, apremiante. En el caso de subrayar, Hofstadter emplea el término paranoico para subrayar, es decir, enfatizar, relievar, ¿no? Que es poner de relieve, es un verbo diferente a relevar, así que tengan mucho cuidado. Voy a colocarlo de nuevo, porque me salió mal la letra ahí. Relievar, ¿no? Poner de relieve, poner en lo más alto. Pero en el caso de la conspiración, mis estimados cachimbos, está vinculado con un plan, ¿no es cierto? Eso es la conspiración, un plan negativo, ¿no? Un plan en contra de, esa sería la conspiración, ¿no? Del statu quo. Bueno, entonces aquí tenemos ya los sentidos posibles pertinentes de la lectura. Vamos entonces ahora con la actividad 2. ¿A qué nos referimos con denotación y connotación? Pensemos en algo como esto, ¿no? La palabra mano. ¿Qué es lo primero
que se te viene a la mente cuando coloco la palabra mano? ¿Cuál sería el sentido específico? Vamos a colocar aquí, bien grande, la palabra mano. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Bueno, probablemente se nos venga a la mente algo como esto, ¿no? Ahí está, ahí están los dedos, ahí está mi dedo gordo, listo, está la palabra mano. Voy a dibujarlo de manera menos estilizada. Probablemente la palabra mano nos refiera directamente a esto, ¿no? Perfecto, entonces nos remite a ello, ¿no? Eso es lo denotativo. Lo denotativo está vinculado con el sentido básico, fundamental, que todos reconocemos, dicho sea de paso. Entonces, en cuanto al sentido literal o denotativo, lo que nosotros entendemos por él es que está asociado con un sentido fundamental, mientras que el sentido connotativo es un sentido figurado, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a colocar una mano de plátanos, ¿no? Una mano de plátanos, ahí está la mano de platanitos. Los platanitos ahí. Bueno, esto definitivamente no es denotativo, sino más bien es connotativo. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es jugar un poco con estos sentidos posibles, la denotación y la connotación, en ejemplos concretos. Y a partir de esa denotación y connotación es que vamos a permitirnos buscar los sentidos específicos de las palabras. Nos piden lo que connotan las palabras. Dice acá, tras obtener la medalla de oro, el atleta fue recibido con una marea de aplausos al descender de su avión. Marea está vinculado con el mar. Y aquí significa gran cantidad de aplausos, ¿no? Un gran número de aplausos, gran cantidad de aplausos. Muchos aplausos, ¿no? Gran cantidad de aplausos al descender de su avión. Entonces marea está vinculado con cantidad, ¿no? Las empresas actuales son cada vez más voraces al seguir el único principio de maximizar sus ganancias a cualquier precio. Voraces que tragan mucho, ¿no? En este caso concreto, voraces significa codiciosas, ¿no? Son más codiciosas, más codiciosas. Se ve pues esta ansia de querer solo ganar, ¿no? En cada interpretación, la voz de la cantante brilló ante la audiencia embelesada. La voz podría destacar, ¿sí? A eso se refiere con brillar, no es una cuestión visual, sino más bien auditiva, ¿sí? Luego, la nueva administradora realizó magia para poner en orden la oficina que tenía a su cargo. Magia no nos referimos pues a los actos del mago, ¿sí? Sino que se refiere a un esfuerzo supremo, ¿no? A un esfuerzo superlativo, a un esfuerzo máximo para poner en orden la oficina. 5. La formación ética es uno de los pilares, aquí se refiere a fundamentos del nuevo programa curricular de mi colegio. Listo, touché. Pregunta número 6. Aquella noche cuando se despidieron, fueron conscientes por primera vez del abismo que los separaba, ¿no? Abismo se refiere pues a brechas, ¿no? Pero no brechas de carácter físico, sino más bien, digamos, de carácter emocional, ¿no? Porque aquí se refiere a las emociones, a los sentimientos. Entonces, en este caso concreto, aquella noche, cuando se despidieron, fueron conscientes por primera vez del abismo que los separaba. Podemos pensar nosotros de la indiferencia, del desapego, ¿no? Del desapego que los separaba. Sus decisiones lo condujeron a un torbellino del cual le resultó imposible escapar, ¿no? Lo condujeron a un serio problema, ¿no? Un culebrón, a un gran problema del cual le resultó difícil escapar, ¿no? Luego de ser despedido de su último empleo sin ninguna explicación, sintió un sabor agrio en su boca. En realidad aquí no podemos colocar sabor agrio y en su boca, ¿no? Sintió un descontento mayúsculo, a eso se refiere, ¿no? Aquí en realidad se tendría que cambiar todo esto, ¿no? No es solamente la palabra agrio. La palabra agrio es se debe interpretar en sentidos connotativos y es por esa misma razón que es toda la expresión, sentir agrio en su boca, ¿no? Entonces, sigamos. Dice acá, el profesor le dijo a su asistente que sería sus ojos dentro del aula para conocer a la conducta de los estudiantes, ¿no? ¿A qué se refiere con que sería sus ojos, ¿no? Él en realidad sería algo así como el que supervisa, ¿no? Que sería su supervisor dentro del aula. La persona que cuide, ¿no?
Y finalmente la sentencia se amparó, se sustentó en una serie de cláusulas casi desconocidas del Código Penal que se encuentra en vigencia. Bien, ahí tenemos entonces lo que connotan los términos planteados. Y ahora vamos a resolver el texto número 1, que es el último ya de esta sección, un texto de opción múltiple, pero que está conformado por varios párrafos en principio y también varias preguntas. Entonces, vamos a conectarnos de inmediato con la lectura y vamos a resolverla de manera muy puntillosa. Dice aquí lo siguiente: intentemos imaginar, siguiendo las indicaciones de Jacob Johann von Uexküll, uno de los máximos zoólogos del siglo XX, una garrapata suspendida de su matorral en un bonito día de verano, inmersa en la luz del sol y rodeada por todas partes de los colores y los perfumes de las flores de campo, del zumbido de las abejas y otros insectos, del canto de los pájaros. Pero llegados aquí, el idilio ya ha terminado, porque de todo esto la garrapata no percibe absolutamente nada. Uexküll indica que este animal está privado de ojos y solo encuentra su lugar de acecho gracias a la sensibilidad de su piel a la luz. Este bandido es completamente ciego y sordo y percibe solamente que su presa se acerca por el olfato. El olor del ácido butírico que emana de los folículos sebáceos de todos los mamíferos actúa sobre él como una señal que lo empuja a abandonar su sitio y a dejarse caer a ciegas en dirección de la presa. Si la buena suerte lo hace caer sobre algo que emana calor, cosa que percibe gracias a un órgano sensible a una determinada temperatura, eso significa que ha alcanzado su objetivo, el animal de sangre caliente, y entonces ya no necesita más que de su sentido del tacto para encontrar un sitio lo más alto de pelos posible y hundirse hasta la cabeza en el tejido cutáneo del animal. Ahora sí puede sorber lentamente un borbotón de sangre caliente. Sería lícito esperar, llegados a este punto, que la garrapata ame el gusto de la sangre, o que posea al menos un sentido para percibir su sabor, pero no es así. Uexküll nos informa que los experimentos realizados en laboratorio con membranas artificiales llenas de líquidos de diversos tipos enseñan que la garrapata está absolutamente desprovista del sentido del gusto. Ella absorbe ávidamente cualquier líquido que contenga la temperatura justa, es decir, los 37 grados correspondientes a la temperatura de la sangre de los mamíferos. Como quiera que sea, el banquete de sangre de la garrapata también es su festín fúnebre, porque no le queda ahora nada más que hacer, excepto dejarse caer al suelo, desovar y morir. El ejemplo de la garrapata muestra con claridad la estructura general del ambiente propio de todos los animales, Umwelt, que no coincide con la de los humanos. En este caso particular, la Umwelt se reduce a 3 portadores del significado: el olor del ácido butírico, contenido en el sudor de todos los mamíferos, la temperatura de 37 grados que corresponde a la de la sangre de estos animales, la tipología de la piel propia de los mamíferos, generalmente provista de pelos e irrigada por vasos sanguíneos. Pero ella está inmediatamente unida a estos 3 elementos en una relación tan intensa y apasionada como quizá nunca nos es dado encontrar en las relaciones que ligan al hombre con su mundo, en apariencia mucho más rico. La garrapata es esta relación y no vive más que en ella y por ella. ¿Sí? Un buen clásico, el de esta garrapata, para poder detectar, digamos, el destino inexorable por el que pasan algunas especies, ¿no? Y entonces aquí, sobre la base del ejemplo de la garrapata, se postula medularmente en el texto. Vamos entonces a revisar las preguntas de opción múltiple. Pregunta número 1. Sobre la base del ejemplo de la garrapata se postula medularmente en el texto que es viable definir la existencia de una realidad única para los animales. Los seres vivos hallan en sus sentidos la clave cardinal de sus hábitos. Cada animal posee una relación específica y singular con su entorno, y los animales fijan su entorno a partir de 3 portadores de significado. La clave correcta a propósito de la garrapata es la forma en que se establece una relación, una conexión entre el espécimen, y el entorno. Es por esa razón que la clave correcta sería la C, ¿no? La garrapata consigue su objetivo, pero finalmente tiene que morir. Y para ello, por supuesto, tiene que ajustarse a las condiciones del entorno inmediato, que finalmente es lo que le permite a esta garrapata succionar la sangre, ¿no? Ojo que no tiene ningún tipo de sentido que le permita gozar con la sangre, sentir algo, ver, por ejemplo, dónde está el animal al que se va pues a pegar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué connota borbotón? Continuidad, plétora, que es abundancia. Si es una garrapata y necesita sangre, imagínense una garrapata que se pega a un mamífero de unos 100 kilos, bueno, iba a tener muchísima sangre y plétora de sangre, entonces hay abundancia de sangre.
A partir del ejemplo de la garrapata se infiere plausiblemente que, se infiere razonablemente que, el nexo entre el animal y su entorno exige un estudio para cada caso específico. La noción de Amwell aplica únicamente para la intelección de pequeños insectos. El gusto de esta alimaña por la sangre de los mamíferos tiende a incrementarse. La emanación de ácido butírico se erige como un portador de sentido ecuménico. ¿Cuál sería la clave aquí? La clave correcta sería la alternativa A, ¿no? El nexo entre el animal y su entorno exige un estudio para cada paso específico, porque en realidad son varios, ¿no? Entonces, se supone que lo que deberías hacer en sentido estricto es determinar las condiciones en las que vive el animal y cómo el animal y el entorno interactúan, ¿no? Es en realidad una relación necesaria. Continuamos. No se condice con la lectura, o sea, es incompatible con el texto. Sostener que para Wexkull existe o es necesario asumir la existencia de una realidad invariable para todos los seres vivos. No, porque en realidad cada uno va a tener su propio contexto de crecimiento, desarrollo, y cada uno en realidad va a tener su propio entorno, ¿no? Entonces no puede haber una existencia uniforme, pues no hay manera, ¿no? La existencia de una realidad invariable, o sea, tú duermes en tu cama y la garrapata también duerme en una cama, eso sería absurdo, ¿no? Van a tener en realidad contextos diferentes de desarrollo. Vamos entonces a la respuesta. Vean ustedes que aquí la variante de la pregunta de incompatibilidad, ya que, o sea, la incompatibilidad ya está planteada en la pregunta, de manera que no pueden ustedes ubicarla en las claves. Mucho cuidado con eso. No se condice con el texto sostener que, ahí está la afirmación, es necesario asumir la existencia de una realidad invariable para todos los seres vivos. O sea, la incompatibilidad ya está en la pregunta. Y si la incompatibilidad, mis estimados cachimbitos, ya está en la pregunta, lo que debemos hacer razonablemente es buscar la causa por la cual esa afirmación es falsa. ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué razón no se condice o es incompatible con la lectura afirmar que la existencia de una realidad invariable para todos los seres vivos? Existe una realidad invariable para todos los seres vivos. A. Su teoría tiene como meta esclarecer únicamente la intelección de los mamíferos. Esa no es la razón. La temperatura de la sangre se mantiene estable en todas las especies existentes. Vean ustedes que inteligentemente la persona que ha creado este ítem ha colocado dos incompatibles, de manera que tú vas a querer buscar la incompatibilidad aquí en las claves, sin percatarte que la incompatibilidad ya está planteada en la pregunta. C. Sus distintos tipos de portadores de significado definen el ambiente que perciben. Efectivamente, la clave correcta es la C. Eso quiere decir que cada uno pues, va a tener una propia interpretación de cuál es el entorno más idóneo para poderse desarrollar. Tal es el caso de la garrapata, ¿no? Si la garrapata poseyera un cuarto portador de significado que le permitiera desplazarse hacia direcciones específicas, bueno, entonces ya no caería, ¿sí? Ya no estaría como que tentando, porque eso es lo que hace finalmente la garrapata. La temperatura de la sangre animal ya no determinaría su nutrición, su estructura corporal adquiriría un contorno más claro y resistente. Alcanzar a su presa ya no supondría poner en riesgo su integridad. Y finalmente la estructura de su ambiente propio sería ajena, creo que ha debido colocar aquí, ha puesto aneja, debe ser ajena, ¿no? La clave correcta aquí sería la alternativa C. Alcanzar a su presa ya no supondría poner en riesgo su integridad. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque dice que se deja caer a ciegas, pues, ¿no? Tiene por ahí algunos sentidos que hacen posible que detecte dónde hay sangre caliente, pero luego se deja caer. Y entonces, si más bien la garrapata poseyera un cuarto portador, ¿sí?, de significado que le permitiera desplazarse hacia direcciones específicas, alcanzar a su presa ya no supondría poner en riesgo su integridad. Vamos ahora con la siguiente pregunta, pregunta número 6. Muy bien, en el caso de la pregunta 6, respecto a la descripción de la garrapata ofrecida en el texto, ¿es compatible afirmar que es capaz de conectarse de modo estético, aunque mínimamente, con su entorno? La sordera que lo distingue, ¿sí?, o que la distingue, porque se trata de la garrapata, es producida por su hipersensibilidad al ácido butírico. Nos piden lo que es compatible, ojo. Su sensibilidad olfativa adquiere una dimensión sutil para identificar tejido capilar. En principio, no hay manera de que se pueda conectar de modo estético, es decir, que pueda visualizar, por ejemplo, el cielo, pueda visualizar a sus potenciales bancos de sangre. No hay manera de que pueda hacer eso, porque es ciega. En el caso de la sordera es producida por su hipersensibilidad, no tiene hipersensibilidad en absoluto al ácido butírico. Su sensibilidad olfativa adquiere una dimensión sutil para identificar tejido capilar y finalmente puede establecerse, no tiene sensibilidad olfativa tampoco.
puede establecerse una relación determinante entre su tiempo de vida y su dieta, sí, ¿no? O sea, comes y ya estás, bueno, la garrapata en este caso, ¿no? Come y está pues preparada para morir, ¿no? No hay propiamente aquí ningún otro tipo de escapatoria. Respecto de la práctica científica de Westcott, se infiere que aprovechó la evidencia empírica además de la observación de la naturaleza. Se decantó, es decir, se inclinó, se orientó por el trabajo realizado en laboratorios para examinar garrapatas. Puso en duda la capacidad de percepción de los animales de tamaño menor y finalmente se orientó hacia el estudio sesudo, es decir, profundo, minucioso, de animales faltos de vértebras y espinas. La clave correcta aquí sería la alternativa A. Aprovechó la evidencia empírica además de la observación de la naturaleza, que era con lo que contaba pues este investigador, ¿no? Aquí en el texto nos señalan lo siguiente a propósito de él. Westcott nos informa que los experimentos realizados en laboratorio con membranas artificiales llenas de líquidos de diversos tipos enseñan que la garrapata está absolutamente desprovista de sentido del gusto. Ella absorbe ávidamente cualquier líquido que tenga la temperatura justa, es decir, los 37 grados correspondientes a la temperatura de la sangre de los mamíferos. La clave correcta aquí sería la alternativa A. Vamos ahora con la pregunta número 8, última pregunta de este texto, mis queridos cachimbitos. Si alguien sostuviera con fundamentos sólidos que la noción de portador de significado carece de pertinencia científica, A. Sería factible refrendar la consistencia del concepto de Umwelt en la época actual. La tesis de la existencia de un ambiente propio de los animales sería insostenible. Los trabajos en laboratorio dejarían de ser oportunos para la investigación animal y finalmente Westcott se vería obligado a reconocer su derrota ante la zoología temporánea. ¿Cuál sería la clave aquí? Si alguien sostuviera con fundamentos sólidos que la noción de portador de significado carece de pertinencia científica, la tesis de la existencia de un ambiente propio de los animales sería insostenible. Muy bien, vamos ahora con el siguiente texto. Mike May perdió la vista a los 3 años y medio. Una explosión química le dejó las córneas llenas de cicatrices, por lo que sus ojos no tenían acceso a los fotones. Pese a la ceguera, se convirtió en un próspero hombre de negocios y también en el mejor esquiador de velocidad ciego del mundo, capaz de surcar las laderas gracias a unos marcadores de sonido. Tras 40 años de ceguera, Mike oyó hablar de un tratamiento pionero con células madre que podía reparar el deterioro físico de los ojos. Decidió someterse a la operación y después de todo la ceguera no era más que el resultado de sus córneas dañadas y la solución era sencilla. Pero ocurrió algo inesperado. Unas cámaras de televisión grabaron el momento en que le quitaron los vendajes. Mike describe lo que experimentó cuando el médico le retiró la gasa. Mis ojos se ven sometidos a un estallido de luz y a un bombardeo de imágenes. De repente se enciende esa avalancha de información visual. Es abrumador. Las nuevas córneas de Mike recibían y enfocaban la luz de manera perfecta, pero su cerebro era incapaz de interpretar la información que recibía. Con aquellas nuevas cámaras en marcha, Mike miró a sus hijos y les sonrió, pero por dentro estaba petrificado porque era incapaz de explicar qué aspecto tenía ni de distinguirlos. Era totalmente incapaz de reconocer una cara, recuerdan. En términos quirúrgicos, el trasplante había sido un éxito rotundo, pero desde el punto de vista de Mike, lo que experimentaba no se podía denominar visión, tal como lo resumió. Mi cerebro exclamaba, Dios mío, ¿qué es esto? Con la ayuda de los médicos y de la familia salió de la sala de reconocimiento y recurrió al pasillo, mientras dirigía su mirada a la alfombra, los cuadros de la pared y las puertas. Todo aquello no tenía sentido para él. Cuando lo sentaron en el coche para volver a casa, Mike recorrió con la mirada los coches, los edificios, la gente que pasaba zumbando, intentando comprender sin éxito lo que veía. En la autovía se arredró cuando tuvo la impresión de que iban a chocar contra un gran rectángulo que tenían delante. Resultó ser un cartel indicador y simplemente pasaron por debajo. No conseguía comprender qué eran los objetos ni su profundidad. De hecho, después de la operación, Mike descubrió que le era más fácil esquiar cuando estaba ciego. Como le costaba tanto percibir la profundidad, apenas distinguía a las personas de los árboles, las sombras o los agujeros. Simplemente le parecían cosas oscuras que se recortaban contra la nieve blanca. La lección que obtenemos de la experiencia de Mike es que el sistema visual no es como una cámara. Ver no es simplemente quitar la tapa de la lente. Para ver hace falta algo más
unos ojos que funcionen. En el caso de Mike, 40 años de ceguera significaba que el territorio del sistema visual, lo que denominamos corteza visual, había sido ocupado en gran parte por los sentidos que le quedaban, como el oído y el tacto. Aquello influyó en la capacidad de su cerebro a la hora de entrelazar todas las señales que necesitaba para poder ver. La neurociencia ha establecido que la división surge de la coordinación de miles de millones de neuronas que funcionan al unísono, es decir, de manera coordinada en una sinfonía compleja y particular. Bueno, resolvamos entonces el texto número 2, ¿no? El texto número 2, cómo funciona el cerebro a propósito del caso de Mike May. El sentido contextual de pionero. Dice lo siguiente en el texto en el primer párrafo. Tras 40 años de ceguera, Mike oyó hablar de un tratamiento pionero con células madre. Es un tratamiento que, digamos, está realizando y que es promisorio, y en tanto que es promisorio puede arribar o puede generar resultados interesantes, ¿no? En el caso de la pregunta número 1, la clave correcta sería la alternativa D, que es exploración, ¿no? Porque es un estudio inicial. Entonces, para ello tienes que esperar los resultados, tratar de ver alguna regularidad. Se relata el caso de Mike May con el fin primordial de establecer que los ojos suelen tener un pobre desempeño experiencial, la destreza visual no depende tan solo del sistema visual. En ese sentido, Mike May lo que señala, a propósito de la restauración de córneas, es que la destreza visual se sustenta en una experiencia de carácter largo, ¿no? Y no es que solo se apoye en los ojos. Entonces, en ese sentido, la clave correcta aquí sería la alternativa B, la destreza visual no depende tan solo del sistema visual. Bueno, sería idóneo en realidad que eso no sea así, pero así es, ¿no? 3. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son incompatibles con la lectura? Y entonces arrancamos ahí con la primera afirmación. Debido a su extrema incapacidad visual, Mike May le fue muy difícil formar una familia. De nuevo, debido a su extrema incapacidad visual, a Mike May le fue muy difícil formar una familia. ¿Eso es verdadero o es falso? Entonces, en este caso, la clave es que es falso, ¿no? Esto es falso, esto es incompatible. Luego de la exitosa operación, Mike May experimentó un deterioro en la práctica, verdadero o falso. Se trata de solo uno, bueno, ya tenemos ahí una clave. 1, 2 y 3, no hay manera. Con las nuevas córneas, el sistema visual de Mike May logró tener acceso a los fotones. Es una traducción, se ve, digamos, en cierta medida mejor en el caso de este sistema visual de Mike May, ¿no? Dice acá, uno puede hacerse un tratamiento, es muy probable que eso ocurra, sin embargo eso no va a permitir que los fotones se regeneren, ni mucho menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la clave correcta, la clave incompatible sería solo 1, ¿no? No hay manera de que además se pueda tener una vista como la inicial, pero lo que sí es cierto es que los arreglos pueden generar el acceso a fotones, ¿no? Que es lo que nuestro sentido visual requiere. ¿Cuál es la mejor síntesis de la lectura? ¿Cuál es la mejor síntesis del texto? En términos quirúrgicos, Mike May logró un éxito rotundo en la operación de sus córneas, pero desde su enfoque lo que experimentaba no se podía denominar visión. Las nuevas córneas de Mike May recibían y enfocaban la luz de manera casi perfecta, pero su cerebro era incapaz de interpretar el caudal de información que recibía. C. La moderna neurociencia ha establecido que la visión surge de la coordinación de miles de millones de neuronas, las mismas que funcionan al unísono en una sinfonía. Y finalmente D. Luego de una exitosa operación en las córneas basadas en células madre, Mike May recuperó su visión, pero tenía serios problemas en el reconocimiento visual. Bueno, entonces, en este caso, la clave correcta sería la alternativa D, porque después de la operación en las córneas basadas en células madre, Mike May recuperó la visión. Sin embargo, tenía serios problemas o evidenció problemas agudos en el reconocimiento visual. Se infiere del texto que, al perder la vista a los 42 meses de nacido, Mike May experimentó dificultades en el ámbito empresarial, sabía que algún día recuperaría la visión íntegra, deploró la imposibilidad de acceder a la lectura, desarrolló superlativamente su capacidad auditiva. En realidad, él pues, era una persona que esquiaba siendo ciego, realizó una serie de labores, una persona que realizaba una serie de tareas, ¿no? Sin embargo, pierde la vista a los 42 meses de nacido
Y entonces, ¿qué es lo que desarrolló? Porque si tú vas a esquiar siendo ciego, bueno, requieres alguna habilidad, ¿no? Y efectivamente, en el caso de las personas que no ven, lo primero que se agudiza es el sentido, el sentido de la audición. Entonces la clave correcta es dedo, ¿no? Es decir, desarrolló superlativamente su capacidad auditiva. Es lo que pasa con las personas ciegas, ¿eh? Tienen un oído muchísimo más agudo. Esa es una manera de compensación, ¿no? 6. Si la visión humana dependiera solo del buen funcionamiento de las córneas, Mike May no habría quedado ciego luego de la funesta explosión química en su niñez. Gracias a la exitosa operación de las córneas, Mike May habría recuperado la destreza visual. De todos modos, habría sido imposible procesar la avalancha de informaciones visuales. El deterioro visual humano empezaría indefectiblemente o ineludiblemente a la edad de los 40 años. Este último no tiene ningún sentido. La clave correcta sería la alternativa B. Gracias a la exitosa operación en las córneas, Mike May habría recuperado la destreza visual. Porque si la visión solo fuera pues un asunto de córneas, arreglan las córneas y tu visión quedaría ok, ¿sí? Bien, con esto acabamos la sección A. Vamos ahora a involucrarnos con las actividades de la sección B. Desde hace más de un siglo se intuye el potencial de azuzar. ¿Qué es azuzar? Azuzar es irritar, estimular, ¿no? Cuando tú le dices, oye, ya, corre, pégale. O estás azuzando, ¿no? Estás incitando, estimulando. Vamos a colocar aquí incitar también. Listo. Desde hace más de un siglo se intuye el potencial de azuzar al sistema inmune contra los tumores. Pero hasta la última década no se habían logrado éxitos importantes en la tarea. La situación ha cambiado. Ayer se publicó en la revista Science Translational Medicine un avance que puede abrir una nueva brecha en los sistemas defensivos del cáncer. En algunos casos, las inmunoterapias requieren una activación generalizada del sistema inmune, con los consiguientes efectos secundarios, o hacen necesario extraer células inmunitarias para modificarlas en un laboratorio y volverlas a inyectar al paciente, con lo que puede suponer en complejidad y coste. En un trabajo liderado por Ronald Olivay de la Universidad de Stanford, un equipo de investigadores probó en ratones un nuevo enfoque. El método consiste en introducir dentro del tumor que se quiere eliminar una pequeña cantidad, la millonésima parte de un gramo, de dos agentes que activan el sistema inmune y lo dirigen contra las masas cancerosas. Según los autores, como estos dos agentes, un trocito de ADN y un anticuerpo, se inyectan directamente en los tumores, solo activan los linfocitos que ya se habían filtrado entre ellos. El tratamiento curó de cáncer a 87 de 90 ratones, a los que se había provocado tumores linfáticos en dos lugares distintos del cuerpo. Y no solo lo hizo en el tumor en el que habían recibido la inyección, una vez que habían quedado programados por los agentes para destruir este tipo de tumor, los linfocitos acabaron también con tumores de las mismas características localizados en otros órganos. Los 3 ratones que no obtuvieron beneficio con un primer tratamiento lo consiguieron con el segundo, y los investigadores lograron beneficios similares con tumores de mama, colon y melanomas. Edith Segiv-Murphy, la primera autora del artículo, comprobó también el funcionamiento específico de la programación de las células del sistema inmune, trasplantando 3 tumores a un ratón, 2 linfomas en 2 lugares diferentes y un cáncer de colon en otro sitio. El tratamiento para uno de los linfomas hacía que el segundo desapareciese también, pero mantenía intacto el cáncer de colon y demostraba así la precisión del método. Muy bien, entonces aquí estamos pensando que a propósito de lo que publica Science Translational Medicine, existe en realidad una manera de poder abrir una brecha, dice aquí, nueva en los sistemas defensivos del cáncer, ¿no? Entonces hay un concepto ahí básico que es el concepto de tratamiento del cáncer a propósito de un estudio realizado por la Universidad de Stanford y que ha sido publicado en Science Translational. La clave correcta de las preguntas las vamos a pasar a resolver a continuación. Regularmente el texto informa sobre un tratamiento para aniquilar el cáncer que ha sido testeado en seres humanos. Es en ratones, así que no puede ser la A. El proceso de elaboración de un mecanismo de modificación celular antitumoral. Un nuevo método de programación celular del sistema inmune contra el cáncer. Y la producción de una técnica para combatir contra el linfoma en ciertos ratones. Bueno, aquí en realidad nos estamos refiriendo a un procedimiento mediante el cual es posible combatir el cáncer, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite combatir el cáncer? Bueno, se trata de una nueva técnica de programación celular, ¿no?
nada menos que el sistema inmunológico, ¿no? Cuando el sistema inmunológico se vuelve loco, y entonces las células empiezan a aparecer de manera desmesurada, es que aparecen los tumores también, hay que tener mucho cuidado con eso. El texto entonces trata acerca de la alternativa C, un nuevo método de programación celular del sistema inmune contra el cáncer, ¿no? Y es lo que se señala en toda la lectura. Azuzar, que implica justo la palabra que les había dicho, ¿no? Azuzar, por lo que se puede traducir o con lo que se puede relacionar, es estimular, incitar, ¿no? Entonces, en ese sentido, azuzar, ¿qué significa? Voy a permitirme leerlo en contexto nuevamente. Desde hace más de un siglo se intuye el potencial de azuzar al sistema inmune contra los tumores, ¿no? Entonces, aquí la clave correcta sería la alternativa conducir, ¿sí? Leo de nuevo. Estamos pensando en azuzar, ¿sí? Se intuye el potencial de azuzar al sistema inmune contra los tumores, ¿no? Es decir, conducir, direccionarlo. Vamos ahora con la pregunta número 3. Respecto a su funcionamiento, ¿es inconsistente o incompatible afirmar que el método expuesto en el texto es genérico? De nuevo, respecto a su funcionamiento, ¿es inconsistente afirmar que el método expuesto en el texto es genérico? ¿Por qué? Entonces, aquí la incompatibilidad está de arranque en la pregunta. No tienes que mirar, ¿no?, a otro lado. Y entonces, respecto a su funcionamiento, es inconsistente afirmar que el método expuesto en el texto es genérico. ¿Cuál es la razón? Los linfocitos fueron capaces de acabar con tumores de distintas características, no podría ser genérico por eso, ¿no? Pero debemos buscar la razón efectiva por la cual este encabezado es falso. Tengan ustedes en cuenta esto, ¿no? El funcionamiento es inconsistente, ¿no? Afirmar que el método expuesto en el texto es genérico, no es pues un método genérico, ¿no? La técnica de reprogramación celular tiene una aplicación bastante particular, bastante precisa, bastante específica, ¿no? En ese sentido, Edith Sagit-Barfi, a partir de las pruebas realizadas, se permite detectar tumores muy similares, ¿no? Entonces la clave correcta sería la alternativa D, 3D, sí, efectivamente. Ataca exclusivamente tumores del mismo tipo, según lo comprobó Sagit-Barfi. Pregunta número 4. Se infiere que el método creado por Ronald Levy básicamente consta de dos pasos, la preparación de la dosis y la inoculación intratumoral. Requiere la extracción de células inmunitarias para su modificación molecular. Curó de cáncer a 87 ratones con tumores linfáticos en 2 lugares diferentes. Y solo alcanza una eficacia absoluta a partir de la aplicación de la última dosis. Bueno, aquí la clave correcta sería la alternativa A. El equipo de Levy lo primero que hace es introducir en el tumor un trozo de ADN y un anticuerpo. Y estos a su vez activan el sistema inmunológico, ¿no? A partir de esa activación es que se originan, digamos, ciertas reacciones, ciertas respuestas que hacen posible combatir las masas cancerosas. La lógica es esa, ¿no? Entonces, preparar la dosis e inocularla son los pasos que sigue el método creado por Ronald Levy. Si el nuevo enfoque propuesto por el equipo liderado por Levy solo hubiera funcionado como un placebo, ¿qué cosa es un placebo? Es un falso remedio, no un falso medicamento. Entonces, si este nuevo enfoque propuesto hubiera funcionado como una especie de falso remedio, falso medicamento, ¿su metodología se impondría? No. El grado de eliminación tumoral dependería de la alimentación del paciente. Estimular el sistema inmune contra el cáncer todavía sería una idea estéril. Entonces, si el nuevo enfoque propuesto por el equipo liderado por Levy solo hubiera funcionado como un placebo, no serviría para nada, pues, ¿no? Y en el sentido de que no sirve para nada, estimular el sistema inmune contra el cáncer sería una idea, pues, inservible, ¿no? No serviría para mucho. Alternativa C. Ante el alud de violencia de género multicausal, el clamor social parece unirse en torno a la exigencia de una misma respuesta: proceso penal y cárcel para los perpetradores, ¿no?, de violencia de género. Pero quienes impulsan el uso del derecho penal como remedio poco se detienen a reflexionar en cómo funciona en la realidad ese instrumento jurídico y social. Hoy México tiene un sistema judicial y penal burdamente selectivo que sirve principalmente para procesar y encarcelar a personas con perfiles muy específicos, hombres y mujeres jóvenes, pobres con escasa educación, provenientes de lugares marginados. Y me atrevo a decir, sin estadística en las manos, de tez oscura.
las mujeres encarceladas, además, suelen ser madres y, por lo menos en el sistema federal, sancionadas con muchos años de prisión por delitos no violentos de drogas. No es un sistema que castiga a los culpables, sino uno que sanciona principalmente a pobres y a incómodos sociales, a los jóvenes que hoy tampoco encuentran cabida en el proyecto nacional. El sistema penal es, además, elitista en la elección de sus causas, una herramienta que deja enormes márgenes de arbitrariedad en las manos de los funcionarios públicos que la usan, las más de las veces para su propio beneficio. Entonces, el sistema penal está diseñado para que se cometan arbitrariedades, ¿no? Para las mujeres, como para otros grupos vulnerables, es lento, torpe e ineficaz. Entre más pobre la mujer, más lento e ineficiente es el sistema. Cuando una mujer quiere denunciar un delito de violencia en su contra, suele ser rechazada o se minimiza la importancia de su causa, ¿no? Diciendo, bueno, no, este es un problema doméstico, no solucionalo ahí en tu casa. Quizá por ello, o por temor a represalias, la enorme mayoría de mujeres violentadas optan por no usarlo, ¿no? Se refiere a este canal, ¿no? La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares en DIRE 2011, por ejemplo, señala que el total de mujeres casadas o unidas que fueron violentadas por su pareja, solo 9% pidió ayuda o denunció el hecho. Son cifras realmente bajas, ¿no? Cifras realmente bajas. Vamos a continuar. Bueno, este de aquí es un texto mixto, cifras de violencia sexual en México. En 5 años se registraron 3 millones de casos de violencia sexual entre el periodo 2010-2015. Entre estos casos comprende abuso, hostigamiento, estupro, acoso sexual y violación. 90% de las víctimas son mujeres, 40% de las víctimas son menores de 15 años. 90% de los agresores son hombres de 16 a 45 años. 60% ocurre en el hogar. Existen 83.000 averiguaciones. 10 de cada 1.000 agresores son condenados. 91% de los casos no se denuncian. Es en realidad un indicador bastante desalentador, ¿no? Que 91% de los casos no se denuncian. Es una barbaridad, de verdad. Luego 10 de cada 1.000 agresores son condenados. 10 de cada 1.000, es también otra barbaridad. Bueno, entonces al parecer este sistema no funciona muy bien, que digamos, ¿eh? Vamos entonces ahora con la resolución de preguntas, jóvenes. Aquí es clarísimo, nos están hablando acerca de la violencia contra la mujer y la manera como se combate esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el ámbito mexicano estrictamente? Y digan ustedes que por esa razón el referente lugar es preciso, ¿no? Acá es violencia sexual en México, ¿no? No en Perú, no en Chile, ¿sí? En México, así que mucho cuidado con eso. Vamos con la pregunta número 1 entonces a continuación. Dice así: la justicia en México no es impartida apropiadamente debido a que la institución que vela por su cumplimiento sanciona sobre todo a pobres y a incómodos sociales y a veces es elitista en la elección de sus causas. B, el sistema judicial mexicano sanciona según un criterio selectivo. Efectivamente, ¿no? Porque se enfoca más en las personas pobres, ¿sí? De manera que hay una selectividad, pues, y para elegir sus causas sigue una pauta elitista, es también lo que señala el texto, lo que impide que pueda ser considerado el sistema judicial mexicano un instrumento para combatir la violencia de género. Sí, o sea, la clave correcta que tenemos aquí es la alternativa B, ¿no? En primer lugar, lo que se hace es desarrollar cuáles son las razones por las cuales la apertura de procesos judiciales no constituye una alternativa para reducir o para combatir la violencia de género, que es de carácter multicausal, o sea, son muchas causas involucradas en la violencia de género. La clave correcta es, en efecto, la alternativa B. Luego nos hablan aquí de incómodo, dice aquí, no es un sistema que castiga culpables, sino uno que sanciona principalmente a pobres y a incómodos sociales, a los jóvenes que hoy tampoco encuentran cabida en el proyecto nacional. Incómodos sociales, ¿no? ¿Cuál sería la clave correcta en la pregunta número 2? ¿Qué connota la palabra incómodos? Segregación, es decir, marginación, malestar, ingenuidad o indolencia. La clave correcta es segregación, ¿no? En ese sentido, los incómodos sociales podríamos definirlas como las personas o el conjunto de personas que no se integran, pues, de manera rápida a la sociedad de México, ¿no? Pero a partir de eso es que uno puede establecer algún tipo de información adicional. 3. Del carácter selectivo del sistema de justicia mexicano se desprende que depende de la acción del Poder Ejecutivo o de otras instancias gubernamentales, pune o castiga los delitos perpetrados por personas con un perfil étnico y social particular,
Ideológicamente sus funcionarios todavía son presa de una serie de prejuicios y finalmente incluye en la vida mexicana al castigar crímenes vinculados con, debería decir ahí, vinculados con la agresión sexual. Entonces, en el caso de la pregunta 3, mis estimados cachimbos, del carácter selectivo del sistema de justicia mexicano se desprende que depende de la acción del Poder Ejecutivo, no tiene en realidad ningún tipo de vinculación. Castiga los delitos perpetrados por personas con un perfil étnico y social particular. Ideológicamente sus funcionarios todavía son presas de una serie de prejuicios, sí, ¿no? Por la cantidad, por ejemplo, de personas de piel cobriza probablemente que pisan una cárcel, a veces injustamente. Pregunta número 4, respecto al funcionamiento del sistema judicial mexicano, ¿es incompatible sostener que de modo indirecto afecta el funcionamiento del sistema judicial mexicano, ¿no? De modo indirecto afecta el pleno ejercicio de la maternidad de algunas mujeres? Genera suspicacia entre las mujeres que han sufrido agresiones en sus hogares, digamos por el hecho de que no se les hace caso en la comisaría cuando quieren sentar una denuncia, entre otras cosas. Resulta claro para los mexicanos que quieren disminuir la violencia de género, el sistema judicial, y criterios como el género o la ubicación social determinan la forma en que opera. Eso es cierto. La única clave incompatible, estamos en la pregunta 4, me estaba saltando a la 6, es que resulta claro para los mexicanos que quieren disminuir la violencia de género, ¿no? No es claro, pues el funcionamiento del sistema judicial realmente es bastante endeble, bastante frágil, oneroso, así que no resulta claro para los mexicanos que quieren disminuir la violencia de género. Pregunta número 5, si el sistema penal mexicano actuara de forma eficaz para castigar los delitos sin excepciones, ¿no? Alternativa A, el número de denuncias por violencia doméstica se incrementaría. ¿Por qué razón la clave podría ser la A? Podría ser la A porque si tu justicia funciona bien, basta simplemente con, por ejemplo, extender una llamada, pedir asesoría, pedir ayuda. Entonces, en ese sentido, la clave correcta es nuevamente la alternativa A. La alternativa A sería la clave en la pregunta número 5. El número de denuncias por violencia doméstica se incrementaría, ¿no? Porque tienes la seguridad de que va a haber una pena. Si no existe una pena, entonces las mujeres por esa razón se desalientan y no denuncian los casos de violencia en rigor. Pregunta número 6. De los datos que brinda la infografía se colige que las mujeres víctimas de agresión sexual en México, ahí sí la clave, en la clave vamos a detectar la aseveración incompatible. En México solo obtuvieron justicia cuando las agresiones fueron perpetradas en el hogar. Únicamente fueron a denunciar asesores por un apoderado legal cualificado. Han aumentado exponencialmente las víctimas de agresión sexual en México a partir del 2010 a raíz de distintas causas. Y finalmente, difícilmente pueden confiar en un sistema que castiga el 1% de los agresores. Entonces podríamos deducir que las víctimas de agresión sexual en México, que podríamos rescatar de aquí de la infografía, la clave correcta sería aquí la alternativa D, ¿no? Difícilmente pueden confiar en un sistema que castiga el 1% de los agresores, ¿no? Es bastante complicado, ¿no? El 1% apenas, en realidad es una cifra irrisoria, ¿no? La clave correcta es dedo. Y luego es compatible, o sea, vamos por el camino contrario, nos piden la aseveración consistente, sostener que tanto la infografía como el texto, ahí establecemos una vinculación entre ambos componentes, coinciden en señalar que el número de denuncias supone que delitos como el feminicidio son más frecuentes en la urbe. Ha propiciado una toma de acciones por parte de algunas autoridades. Ha revelado que la violencia de género ha aumentado en las ciudades y finalmente dista de coincidir definitivamente con la cifra real de agresiones efectivas, ¿no? Entonces es compatible sostener que tanto la infografía como el texto coinciden en señalar que el número de denuncias, he señalado que la clave correcta sería la D, ¿no? Dista o está lejos, el número de denuncias está lejos de coincidir definitivamente con la cifra real de agresiones efectivas, ¿no? La clave correcta es alternativa D. Bueno, entonces este texto interesante. Continuamos entonces con el texto en inglés. Bien, jóvenes, vamos entonces con el sentido contextual en inglés. De momento en este texto, como no hay claves o alternativas, vamos a precisar de la traducción de las palabras que están resaltadas, que es lo que nos piden aquí en el pasaje. Lo que hay que entender es que el sentido contextual en realidad es permeable a cualquiera de las lenguas del mundo, ¿no? No es una cuestión exclusiva del español. Una pregunta de sentido contextual en castellano bien podría plantearse en otras lenguas como el francés, el quechua, el alemán, el inglés
ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Estas también precisan de diversos sentidos de acuerdo con el contexto en el cual se plantean o se enuncian. Dicho esto, vamos entonces a marcar las palabras para luego definir cuál es el sentido preciso de estas. En primero wonders, luego shape, French, blunt, luego tenemos noises y reliably, y luego forget. Bueno, unas más sencillas que otras, ¿no? Unas de uso más común que otras. Este es un texto de Steven Pinker, aunque no aparece el autor aquí, pero lo recuerdo bien, es del el instinto del lenguaje, ¿no? Language Instinct, que es un texto que en algún momento ha venido también aquí en la pre, ¿no? Vamos a leer el texto entonces, dice lo siguiente aquí: as you are reading these words, ¿no? As you are reading these words, mientras estás leyendo estas palabras, ¿no? Mientras estás leyendo estas palabras, ahí tenemos la forma you are reading, ¿no? You are reading, la forma en gerund, reading, y acá tenemos el objeto directo, la parte acusativa que es these words, estas palabras. Entonces, mientras tú estás leyendo estas palabras, you are taking part, literalmente es estás tomando parte, ¿no? Estás tomando parte. Eso sería lo literal, ¿no? ¿Cómo podríamos traducir ese you are taking part? ¿No? Estás formando, estás participando, o participas, ¿no? En sentido estricto, in one of the wonders of the natural world, ¿no? Formas parte, participas en una de las, hay que precisar qué cosas, wonders of the natural world. Nuevamente aquí el verbo principal es you are taking, ¿no? You are taking part. Esta en realidad es toda una expresión, ¿no? Participas, formas parte de una de las maravillas del mundo natural. O sea, mientras estás leyendo este fragmento, dice el autor, estás participando en una de las maravillas, y eso es lo que vamos a colocar aquí, maravillas. Vamos a colocarlo en castellano, vamos a colocar la traducción. Of the natural world. For you and I, para ti y para mí, para nosotros, belong to a species, para usted y para mí que pertenecemos a una especie, with a remarkable ability, con una habilidad notable o sorprendente, eso es remarkable, ¿no? Entonces, de nuevo, for you and I, para ti y para mí, belong to a species, que formas parte de una especie, with a remarkable ability, con una habilidad notable, ¿no? Una habilidad sobresaliente. We can shape events in each other's brains with exquisite precision. Podemos shape, es lo que tenemos que precisar, events in each other's brains with exquisite precision, ¿no? Podemos shape eventos en los cerebros de los demás con una precisión exquisita. Entonces, nuevamente voy a precisar de esta primera parte. We can shape, podemos, y acá tenemos que precisar qué cosa es shape, ¿no? We can shape events. Podemos entonces moldear, eso es shape, moldear. Recuerden que la palabra shape ya la hemos visto, que es figura, ¿no? Hemos visto, recuerdo, en el primer texto de este ciclo, la palabra shape, ¿no? Size, shape, tamaño y forma. Cuando vimos el texto de las monedas, ¿no? Cuando se lanza la moneda a un rascacielos. Entonces, podemos moldear eventos in each other brains, en cada otro cerebro, ¿no? En cada cerebro de otros, eso es lo literal, ¿no? Eso es each, que es cada. En el caso de, puede existir también la forma each other, aquí lo voy a colocar arriba, each other, que puede ser unos con otros, ¿no? Unos con otros. Por ejemplo, podríamos decir algo como esto, ¿no? We respect each other. We respect each other. Nos respetamos unos a otros, ¿no? Entonces, we can shape events in each other brains. Es algo así como podemos moldear eventos en los cerebros de otros, ¿no? En los cerebros de los demás. With exquisite precision, con exquisita precisión.
Entonces, shape, que es figura, porque es un sustantivo, aquí está funcionando como un verbo, ¿no? Que, digamos, si queremos hacerlo literalmente y creamos una palabra a través de figura, es figurear, o sea, o hacer figuras, moldear. Luego, I am not referring to telepathy or mind control or the other obsessions of French science. No me estoy refiriendo, I am not referring to telepathy, a telepatía, or mind control, o control mental, or the other obsessions, o las otras obsesiones of French science, de la ciencia. ¿Qué cosa es French? Acá podremos decir ciencia marginal, o las pseudociencias, ¿no? Even in the depictions of believer, these are blunt instruments comparing to an ability that is uncontroversially present in every one of us. Entonces vamos aquí con even in the depictions, incluso en las depictions, representaciones of believers, de los creyentes, eso es believer. Recuerden el verbo believe, que ya lo hemos visto en semanas anteriores. These are, estos son blunt instruments, instrumentos contundentes, eso es blunt, compared to an ability that is uncontroversially present in every one of us. En comparación, comparados to an ability, con una habilidad, that is, que es, uncontroversially, ¿no? De manera incontrovertible, indiscutiblemente, presente in everyone, en cada uno of us, de nosotros, ¿no? ¿Cuál es esa habilidad? The ability is language. Esta habilidad es el lenguaje, dice acá. Entonces el autor está tratando de decirte que en el momento de leer está formando parte de una maravilla del mundo natural. Esto es el lenguaje, ¿no? Porque vean ustedes que el creador de este texto lo que está generando en nosotros y está activando es un conjunto de representaciones mentales que nosotros podemos descifrar. Podemos descifrar cuál es la intención del autor, podemos descifrar la información que está en este texto, etcétera, etcétera. Y entonces dice luego, simply by making noises, ¿no? Simplemente generando, simply by making, el verbo es este de aquí, noises, esta palabra noises ya lo hemos visto, es ruidos, with, con our mouth, con nuestras bocas, ¿no? We can really podemos really cause precise new combination of ideas to arise in each other's minds. La palabra really, que aquí está funcionando como un adverbio, es de manera fiable, ¿no? De manera fiable, o sea, fiablemente. De manera fiable. Entonces, podemos causar de manera, digamos, precisa, de manera veraz, precise new combination of ideas, el surgimiento de nuevas combinaciones precisas de ideas, to arise in each other's minds, ¿no? En las mentes de los demás. The ability comes so naturally that we are apt, la habilidad, dice acá, es tan natural, that we are apt, que podemos, apt to forget, que somos capaces, ¿no? Que somos aptos, sería lo literal, to forget, que es olvidar, ¿no? De olvidar. What a miracle it is, que es un milagro. O sea, el asunto es que es tan natural hablar, ¿no? Es tan espontáneo hablar, y es algo que nos ha asignado la vida desde pequeños, que lo damos por sentado, lo damos por hecho, ¿no? Y olvidamos que se trata pues de un milagro, ¿no? ¿Qué es lo que hace posible que podamos utilizar el lenguaje? Bueno, en realidad ese es todavía un misterio, ¿no? Hay propuestas al respecto, sí, pero todavía sigue siendo pues conjeturas, digamos, no muy sólidas o consistentes que digamos, ¿no? Fue la selección natural, fue la exaptación, no hay manera de saberlo. Pero bueno, aquí hemos tratado de precisar los sentidos de las palabras. Este es un texto técnico
es un texto científico y los sentidos los hemos precisado entonces a continuación. Vamos ahora con el siguiente texto. Bueno, y entonces el passage 2, queridos cachimbos, algunos han pedido que más bien desarrolle los textos que no tienen una traducción directa, y eso es lo que vamos a intentar hacer aquí. De todas maneras tienen un vocabulario que les va a permitir orientar un poco cuál es el sentido de algunas expresiones aquí planteadas, ¿no? Entonces vamos con los cognados. Esto es sencillo, en realidad sencillo de leer porque está lleno de cognados con el castellano, ¿no? Dice solids, liquids, gases, plasmas, and Bose-Einstein condensates. Los sólidos, los líquidos, los gases, los plasmas y los condensados de Bose-Einstein, ¿no? Are different states, son estados diferentes of matter, ¿no? Entonces acá el verbo principal es are, este es el verbo principal. Son different states, estados diferentes of matter, de materia. Y una cuestión que ha sido consistente a lo largo de todo el ciclo es esta construcción, ¿no? Con el that, que es un subordinante, el subordinante que. Distintos estados de materia que have different physical properties, que tienen propiedades físicas diferentes. Vean ustedes que aquí en esta construcción, en different, para algunos alumnos que en realidad tienen alguna dificultad en la lectura, esta es una frase nominal, ¿no? Properties. La diferencia con el castellano es apremiante, ¿no? Aquí el núcleo de la frase nominal es properties, ¿no? Que es propiedades, este es el nombre. Y los adjetivos, miren dónde están detrás. Adjetivo, ¿no? ¿Cómo podríamos esto retrucarlo en castellano? Tendría que ser así: propiedades físicas diferentes. Entonces, como ustedes pueden ver, en el castellano la relación siempre va a ser de núcleo a complemento, ¿no? Ahí tengo el nombre y los adjetivos que son los complementos están posicionados después. Ese es, digamos, el ordenamiento canónico. Pero en inglés el nombre siempre está hacia la derecha, en el castellano está hacia la izquierda. Es núcleo complemento, mientras que en inglés es complemento núcleo. Seguimos entonces. Los sólidos, los líquidos, los gases, plasmas y los condensados de Bose-Einstein son diferentes estados de materia que tienen propiedades físicas diferentes. Solids are often hard, liquid-filled containers. Vamos con esta primera oración. Los sólidos son, por eso ¿qué cosa es often? La palabra often, que está aquí, voy a jalarle una flechita. Often es a menudo. Hard, duros. Entonces los sólidos son duros a menudo. Liquids fill containers, los líquidos fill, llenan, containers, contenido, and gases surround us, y los gases rodean. Este us, vamos a colocarlo aquí, afuerita, gases surround, que es el verbo principal. Y luego tenemos este us, que es nosotros. O sea, es como si dijéramos, los gases rodean a nosotros. Esto eventualmente podríamos cambiarlo por him, que es él, por her, que es ella. Surround me, me rodea a mí. Surround, no estoy seguro, a ver, you, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, te rodea, me rodea, lo rodea él, la rodea ella, la rodea ella, lo rodea él, perdón, y nos rodea. Puede ser them también. Estos son en realidad pronominales que funcionan como clíticos, ¿no? Y entonces aquí es, y los gases nos rodean. In the air, en el aire. Each, ya hemos visto este each, cada uno of these states, de estos estados, is also known as a phase. Cada uno de estos estados también, esto es also, también, known, se conoce como una fase. ¿Estamos de acuerdo? How does matter change from one state to another? ¿Cómo cambia la materia de un estado a otro? ¿No es cierto? ¿Cómo la materia cambia de one state to another, de un estado a otro? Elements and compounds, los elementos y componentes, can move, pueden mover, o pueden desplazarse, pueden moverse, from one state to another, de un estado a otro.
when specific physical conditions change. Entonces aquí los elementos y los componentes pueden modificarse, pueden cambiar de un estado a otro cuando cambian, change, las condiciones físicas específicas. Por ejemplo, when the temperature of a system goes up, ¿no? Cuando la temperatura de un sistema, ¿qué cosa es goes up? Aumenta, the matter in the system becomes more excited and active. La materia en el sistema se vuelve o se excita o se vuelve más excitada y activa. If enough energy, si se introduce energy is pushed into a system, si se introduce energía suficiente a un sistema, a fast change, una fase cambia, may occur as the matter moves to a more active state. Puede ocurrir un cambio de fase a medida que la materia se mueve a un estado más activo. If energy is added, increasing the temperature, si la energía es agregada, incrementando la temperatura. Or, if energy is taken away, o si se le quita energía, ¿no? Freezing something, congelando algo. You can create a physical change. Puedes crear un cambio físico. Bueno, entonces aquí nos hablan acerca de fases, ¿no? Cómo ciertos estados de materia pueden desplazarse o pueden cambiar de un estado a otro. Entonces vamos con las preguntas en rigor. Entonces, what is the topic? Es exactamente lo mismo que decir cuál es el tópico o el tema central. Y tenemos aquí en la alternativa A, the relationship, la relación between energy and the states of matter, y los estados de la materia. Alternativa B, the increase of energy, el incremento de la energía, as a cause of changes, como una de las causas de los cambios in matter, en la materia. Alternativa C, the five fundamental states, los 5 estados fundamentales of matter en la materia, in the universe, en el universo. Alternativa D, the different physical properties, las propiedades físicas diferentes of the states of matter, de los estados de la materia. ¿Cuál sería entonces la clave correcta, mis estimados cachimbos? En el caso del texto lo que se ha definido es que distintos cambios de temperatura, esa es la variable fundamental, hace que esta en rigor empiece a cambiar de estados, ¿no? Adopte diferentes estados. Y en ese sentido, el cambio de temperatura supone un cambio energético. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La alternativa A, the relationship between energy and the states of matter, entre energía y los estados de la materia. Vamos ahora con la pregunta número 2. Muy bien, aquí tenemos the verb move, el verbo move connotes, que connota chemical changes, the same change of phase, and no phase. Move, a lo que hace referencia es que los compuestos o los elementos pueden desplazarse de un estado a otro, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí, en sentido estricto, es un cambio de fase, porque al final el texto trata acerca de ello, ¿no? De los cambios de fase. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Change of phase. Si paso de un estado a otro, es que paso de una fase a otra. No puede ser cambios químicos, que es la clave A, chemical changes. No puede ser la B, porque dice aquí un cambio similar, the same change. Y tampoco puede ser la D, ¿no? An unknown phase, una fase desconocida. Eso es unknown, recuerden ustedes, esta palabra la hemos visto ya, una fase desconocida, porque en realidad son conocidas, ¿no? Y por algo este texto está planteándose en esos términos. Vamos ahora con la pregunta 3, in the first paragraph, en el primer párrafo, about the gases that surround us in the air, sobre los gases que nos rodean en el aire, we can infer that, podemos inferir que the gaseous state is immutable, el estado gaseoso es inmutable. They cannot change anymore, no pueden cambiar, estos no pueden cambiar, los gases. Gases have a very active state, los gases tienen un estado muy activo. Y finalmente, the earth lacks atmospheric gases. Lo único que pienso yo puede ser medio complicado para ustedes es lack, ¿no? Lack, que puede ser el verbo carecer, y aquí justamente es ese sentido, ¿no? La Tierra carece de gases atmosféricos, es un absurdo, ¿no? ¿Cuál sería la clave entonces? Aquí en el texto nos están diciendo que el aumento de temperatura
lo que genera que las moléculas se exciten, ¿no? Y entonces estén en un movimiento constante. Y entonces la clave correcta sería esta de aquí. Gases have a very active state. Los gases tienen un estado muy activo, ¿no? They cannot change anymore, eso es falso, sí puede cambiar de un estado a otro porque esa es la condición. Y the gaseous state is immutable, es igual de absurdo que B, ¿no? Sí puede cambiar. La clave correcta sería la alternativa C. Vamos ahora con la pregunta número 4. From the information of solids in the first paragraph, it is incompatible to affirm that. De la información de los sólidos en el primer párrafo, es incompatible afirmar que. Vamos entonces con la alternativa A. Solids can be resistant. Los sólidos pueden ser resistentes. Alternativa B. Solids are less active. Los sólidos son menos activos. Vamos con la alternativa C. Gas state, el estado gaseoso, is less hard. Es menos difícil. Y finalmente D. Solids are always hard. Los sólidos son siempre duros. Entonces, a ver, ¿qué podría ser less? ¿No? Less, aunque lo hemos visto creo en la semana 4, pero igual lo voy a colocar menos, ¿no? No, creo que hemos visto low hemos visto como bajo, ¿no? Low cost and low risk, ¿no? Hemos visto en el texto, me parece que era un texto acerca del cambio climático, ¿no? En la semana 4. Bueno, entonces menos, esa es la única palabra que podría causarles a ustedes un poco de confusión. ¿Cuál sería entonces la clave aquí? De la información de los sólidos en el primer párrafo es incompatible afirmar que solids are always hard, ¿no? Los sólidos son siempre duros. Eso en realidad es falso, porque digamos, la materia sólida efectivamente es dura, pero no siempre, ¿no? No es, digamos, una condición necesaria que siempre ocurra, ¿no? Debe ser, digamos, compacta, pero no dura en todos los casos. If energy ceased to exist tomorrow in the universe, probably, si la energía cesara o dejara de existir, ceased to exist, ¿no es cierto? Dejara de existir tomorrow, mañana, in the universe, en el universo, probably, probablemente, matter would be destroyed, la materia sería destruida. Matter would stop changing, la materia dejaría de cambiar. The universe would not exist, el universo no existiría. Y finalmente, matter would continue changing, ¿no? La materia continuaría cambiando. Entonces, en cada uno de los casos, noten ustedes que está utilizándose el modal would, que ya les he explicado qué significa, ¿no? Es lo que define el modo potencial en el inglés, ¿no? En el castellano es la terminación ia, ¿no? Destruiría, existiría, sería, continuaría. Entonces los verbos principales aquí los voy a marcar con rojo, es be. Entonces matter would be es la materia sería, o estaría también podría ser. Destroyed sería destruida. Alternativa B, matter would stop changing. La materia, esto literalmente sería se detendría, ¿no? Dejaría de cambiar. Changing es justamente eso, cambio o cambiar. The universe would not exist. Noten ustedes que aquí tengo el adverbio de negación, este sería el adverbio, y el verbo es exist, entonces el universo no existiría. Y finalmente, matter would continue changing, la materia continuaría cambiando. La clave correcta es si la energía dejara de existir mañana, porque se supone que el cambio de fase del que nos están hablando está vinculado con un cambio energético, de lo cual se sigue que si dejaría de existir la energía, entonces no va a haber cambio energético. Y si no hay cambio energético, la clave es la alternativa B. La materia dejaría de cambiar. Esa sería la clave correcta. Muy bien, queridos cachimbos, eso es todo en lo que concierne a la semana 5. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana, que está vinculada más bien con el tema de inferencia, que es un tema más o menos complejo, pero que vamos a dilucidar con claridad. Muchas gracias.